¿Qué tal? Muchas gracias. Primero que nada, agradecer por esta oportunidad de estar con ONG Inclusiva y de tocar este tema tan importante. En lo particular voy a abordar el tema de la justicia climática a partir de la neurodiversidad. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. De acuerdo. Entonces, antes que nada y para dar un poco de contexto, necesitamos entender que hace más o menos 34 años, la NASA reportó que la temperatura promedio de la Tierra estaba aumentando. Y esto es debido a que hay quema de combustibles fósiles. Hoy sabemos que poco a poco nos hemos estado acercando hacia un contexto atmosférico y climatológico que jamás había sido presenciado por la humanidad. En un planeta demasiado caliente, eventos hidrometeorológicos extremos ocurren más frecuentemente, más intensamente, y nos hemos llevado a una situación donde todos los componentes del mundo natural tendrán efectos negativos o tendrán consecuencias negativas. Los indicadores del cambio climático consistentemente están mostrando que nos estamos dirigiendo a los peores escenarios posibles que se han propuesto o se han modelado desde la ciencia. Y ya no es momento precisamente de preguntarnos si hay o no un calentamiento global, sino preguntarnos realmente cuánto tiempo nos queda para corregirlo y si no es demasiado tarde. Ahora bien, tenemos que entender el cambio climático como la crisis más compleja del siglo XXI. Es la amenaza más importante a la que la humanidad se ha afrontado y tenemos que entender que de alguna manera hemos sido cómplices, pero necesitamos también tener un enfoque sistémico. Entonces hay que ver el cuadro completo y no vamos a caer en perspectivas reduccionistas como el naturalismo o el fisicalismo. Si nos remontamos al pensamiento sistémico, es decir, si vemos todo como un sistema con elementos que se relacionan entre ellos de manera aleatoria a veces, de manera muy compleja en otras ocasiones, entendemos que los individuos no pretendían, y de hecho no pretendemos significar un daño a la dinámica climática. Es entonces que apelamos a la dominación injustificada, desmedida e irresponsable de los recursos naturales y los daños a las condiciones fundamentales de las especies. Y todo esto ha sido un proceso que tiene como base doctrinas políticas, económicas y religiosas, que ellas, a su vez, van a responder a los intereses de aquellos en el poder y privilegio. Si nos adentramos un poquito más en la dinámica social que conlleva el deterioro de las condiciones aptas para la vida, entendemos también que se amplifican las injusticias sociales. Es decir, cuando tenemos este tipo de consecuencias climáticas, van a existir grupos que van a estar en especial vulnerabilidad. Y todas estas disparidades se van a ver amplificadas. Vamos a ver que las poblaciones vulnerables van a experimentar muchos más retos, dadas las disparidades en infraestructura, salud, recursos, movilidad social y económica. Entonces, tenemos que entender, sí o sí, a la justicia climática en términos de la crisis climática y los procesos para salvaguardar los derechos de las personas que van a estar en una situación de vulnerabilidad amplificada. Debemos compartir los retos que ellos o nosotros van a tener enfrente y que son causados claramente por el cambio climático, y vamos a compartir igual sus impactos de manera equitativa y justa. Ahora bien, debemos entender un poquito más la epistemología del riesgo, que es básicamente cómo entendemos el riesgo, cómo lo concebimos. Si nos vamos en esa dirección, los sectores sociales que no tienen representación en la toma de decisiones o en la implementación de políticas públicas van a estar inmediatamente sujetos a una vulnerabilidad. Y de hecho se va a crear una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque sus retos, sus necesidades, sus ideales, e incluso todas sus propuestas no van a ser consideradas en los marcos de trabajo a gran escala. Entonces, como acá podemos ver, si no hay representación, esto nos lleva directamente a la vulnerabilidad. Y ahorita platicamos un poquito más de la salud mental, pero como un primer paso,
tenemos que entender que romper con los tabúes de la sociedad tradicionalmente alejada de la neurodiversidad nos va a llevar a entender el riesgo y entender de manera holística a la población, sin dejar verdaderamente a nadie atrás. Y de nuevo, entender de manera, holística el riesgo es sinónimo de romper con los tabúes de una sociedad tradicionalmente alejada de la neurodiversidad y sobre todo de esta diversidad en jóvenes y niños. Pero primero, y antes de seguir, ¿qué es exactamente la neurodiversidad? Vamos a entender por neurodiversidad a todas estas variaciones en el cerebro humano, a la cognición y comportamiento. Si bien es un término que salió del movimiento por los derechos de las personas con autismo, subsecuentemente se aplicó a otras condiciones neuropsiquiátricas o neurodegenerativas, como el desorden de déficit de atención, dislexia, desorden bipolar, esquizofrenia, desorden de personalidad antisocial y desorden esquizoafectivo. Este término es construido a partir de lo que conocemos como el modelo social de la discapacidad, en el que la discapacidad surge de las barreras sociales, a partir de todas estas problemáticas a las que las personas con discapacidad se enfrentan. Es decir, la discapacidad no es una condición anatómica, morfológica, psiquiátrica o incluso neuronal. La discapacidad surge verdaderamente y es una cadena de errores sistémicos que llevan a que las personas no puedan existir en lo que absurdamente concebimos como normal. En este caso se limita la independencia, el goce de derechos, se inhabilitan oportunidades para interactuar de manera social, tal vez incluso trabajos, educación. Todas estas barreras que se ponen es de donde surge la discapacidad, no de un concepto o de un acercamiento biológico, si lo queremos ver así. Ahora bien, si buscamos entender este nuevo sistema, regido como un subsistema excluyente que beneficia al privilegio y al poder, mientras excluye a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad por una concepción capacitista y opresiva, entramos en un contexto que en teoría de juegos se va a entender como algo así. Imaginamos que tenemos un sistema, ¿no? Tenemos a los jugadores, que son en este caso todos los individuos, personas neurodiversas, personas neurotípicas y toda la diversidad que hay en medio, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos estas reglas, este set de condiciones en las que las personas neurodiversas no van a ser favorecidas, que es esta ideología capacitista, opresiva y poco incluyente, tendremos como resultado que las personas van a ser más vulnerables y que las brechas entre los jugadores que van a ser más favorecidos se van a abrir todavía más. Entonces, en este caso, este contexto claramente no va a ofrecer la mejor estrategia para todos los individuos ante la pendiente crisis climática. Y esto, en teoría de juegos, se concibe como un juego o un sistema, como lo quieran ver, que no está en equilibrio e inevitablemente va a llevar a que el sistema falle. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poco de una paradoja, que de hecho es un poco hasta curiosa. Eventos climáticos extremos están relacionados estrechamente con la idealización social, con la hospitalización por lesiones autoinfligidas, incremento en el uso de alcohol y drogas, incremento en el radio de suicidio y detonación de desórdenes tanto depresivos como postraumáticos y toda esta variedad de condiciones que se dan a partir de un evento que evidentemente genera estrés en un ser humano. Ahora bien, una pequeña trivia. ¿Sabían que los inhibidores selectivos de serotonina o los ansiolíticos antidepresivos pueden desencadenar un episodio de golpe de calor, dado que interfieren con la capacidad del cuerpo para regular su temperatura? Este dato, que puede ser casi trivial,
o incluso pasar desapercibido, es un primer paso, es una primera dimensión de vulnerabilidad en individuos neurodiversos. Entonces entramos en un loop de feedback positivo, en el que el dinamismo ecológico y el dinamismo social, centrado particularmente en la salud mental, no solamente tienen interacciones en común, sino que están realmente linealmente relacionados. Entre mayor sea el daño al ambiente por transitividad, el número de individuos neurodiversos aumentará y la calidad de vida en este mismo sector se verá continuamente afectado. Si pensamos en las nuevas generaciones, ellos entraron en este juego, son estos nuevos jugadores que entraron con una pandemia, que entraron con una crisis climática, que ya no pueden entender de manera tan tangible algo tan sencillo como las estaciones, que están experimentando extinciones en masa, que están viendo cómo cada vez más el riesgo se materializa en desastres, que son más frecuentes, más intensos, que a la larga van a llevar a toda esta serie de episodios que van a tener un efecto en la salud mental de las personas. En ese sentido, cabe mencionar entonces que en el caso de la materialización del riesgo, el riesgo claramente sistémico y exacerbado por el cambio climático, la vulnerabilidad desde el punto de vista neurodiverso no solamente se presenta, sino que se crea. No solamente es una cuestión espontánea tampoco, sino que la sintomatología de ciertos desórdenes o trastornos se expresa progresivamente en episodios que se repiten o en reincidencias. En un escenario en el que se dan desplazamientos forzados, pérdida de infraestructura o daños en los servicios básicos, entre muchos otros contextos, el nuevo riesgo por la nueva vulnerabilidad rara vez se toma en cuenta. Es decir, se deja de lado la salud mental de las personas. Ahora, tenemos que entender también que hablando de vulnerabilidad, tenemos a dos grupos que son extremadamente, que están predispuestos a estar en riesgo. Primero, claramente son las personas neurodiversas. Si ahora lo interseccionamos con los niños y jóvenes, entender que el riesgo va a llevar eventualmente a una situación donde las consecuencias salgan de sus manos y afrontarlo de manera sana, en un sentido mental, claramente es un reto, y es un reto para el que no estamos preparados. Si la salud mental se sigue dejando de lado, las nuevas generaciones no solamente van a tener problemas sistémicos que se van a seguir desembocando cada que haya un desastre o cada que sea más evidente la crisis climática, sino que todo este sistema y todo este contexto va a seguir en un patrón, ¿de acuerdo? Entonces los niños y jóvenes prácticamente podríamos decir que son una generación que ya es vulnerable per se, pero además la estamos exponiendo a una vulnerabilidad creada por esta interacción con la salud mental, con la justicia climática y la salud mental. En ese sentido, es sumamente importante que haya una representación significativa. Y aquí los invito a reflexionar un poco, porque, bueno, creo que todos entendemos que la justicia climática será incluyente o no será, porque incluso podemos estar pensando en acciones por justicia climática, como por ejemplo, creo que todos hemos visto el comercial o bueno, el video en redes sociales de la tortuga que tiene un popote en la nariz. Y a partir de eso hubo un movimiento gigante para prohibir los popotes. No estoy diciendo que sean la mejor opción, ni mucho menos. Pero una persona, por ejemplo, con autismo, que por tener esta característica de percibir el mundo distinto y no poder tocar, por ejemplo, el cristal de una botella o el plástico de una botella, que tampoco es precisamente amigable con el ambiente, necesita un popote. Esta acción climática, por la justicia climática, claramente no fue inclusiva.
Hay otras tantas personas que por movilidad no pueden tomar agua, algo tan sencillo como tomar agua si no es con popote. Y de nuevo, no estoy abogando por el uso de plásticos en un solo uso, pero de nuevo estamos viendo que hay buenas ideas, pero también hay mala praxis. Y bueno, existen nuevas oportunidades para establecer comunidades resilientes. Y todos estos retos pueden verse como una historia de terror, pero a mí me gusta verlos más como oportunidades. Si pensamos en la justicia climática inclusiva, en la que a partir de un sistema complejo en desequilibrio con estrategias no eficientes, podemos llegar a un acercamiento holístico, disciplinario e integral, que no solamente se compromete con el capacitismo, y también entiende la gestión prospectiva como una oportunidad, actualmente perdida, para incorporar en un sentido real a todos los individuos. Y bueno, finalmente, por otro lado, hay que llegar al entendimiento de que esto no va a suceder si las bases epistemológicas no se conciben a partir de la cosmovisión del sector poblacional neurodiverso. Descartar tabúes y reconocer que las limitantes sociales son las causantes de la discapacidad llevará realmente a no dejar a nadie atrás. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.